Te doy la bienvenida a este espacio donde charlaremos con profesionales del bienestar y de la salud integrativa. Mi nombre es Ire Moray y mi misión es empoderarte a través del conocimiento para que seas capaz de tomar decisiones más conscientes, sentirte feliz y plena en base a tu propia definición de bienestar y aprovechar este maravilloso regalo que es la vida. Hola, bienvenida, bienvenido a tu consulta de bienestar. En este primer episodio vamos a hablar sobre el estrés. Vamos a hablar sobre el estrés porque es algo que nos afecta a todas las personas. Vivimos en una sociedad que va demasiado deprisa, que nos bombardea con demasiados estímulos y que nos exige constantemente. Este estilo de vida trae consigo unas consecuencias no solamente para el planeta, sino también para nosotros mismos. El estrés puede ser algo positivo cuando va en pequeñas dosis, pero cuando es constante y de manera prolongada, digamos, podríamos decir que es estrés crónico y eso ya no es tan positivo. De hecho, tiene consecuencias muy negativas. Podemos diferenciar diferentes estrategias para gestionar el estrés, que no manejarlo, que es diferente, para gestionar o aprender a gestionar de mejor forma el estrés. Y una de estas herramientas, que además ha demostrado mucha efectividad, es el mindfulness. Para el podcast de hoy tenemos a Sofía, que es una persona muy especial para mí, con la que comparto algunos proyectos. Ella es instructora de mindfulness y ha creado Tú Aquí Ahora, un espacio donde acompaña a otras personas a crear su espacio de pausa. Sofía nos viene a hablar de cómo gestionar el estrés a través del mindfulness. Así que te dejo con la entrevista y espero que la disfrutes. Bienvenida, Sofía. Hola Irene, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, ¿eh? Muchas gracias por venir y dedicar este ratito a compartir tu conocimiento. Si te parece, podríamos empezar hablando un poquito sobre ti para que la gente te conozca y creo que podrías contar un poco tu trayectoria y tu historia hasta llegar a dedicarte a lo que hoy te dedicas. Vale, pregunta difícil, ¿eh? Porque esto de resumir una trayectoria tan larga a mí me cuesta mucho, pero voy a intentarlo. Bueno, yo me formé de primera formación, hablando de formación, en el marco de formación, como ingeniera de teleco. No era una formación que yo sintiera que fuera lo mío, ¿no? Pero estaba un poco perdida con 17 años y me dejé un poco llevar. Y bueno, pues la estudié, trabajé de ello, de hecho. Pero yo iba notando, ¿no? Durante ese camino que no era mi lugar, no era algo que a mí me moviera, que me motivara. Y forcé demasiado y de forzar, pues mi cuerpo empezó a mandarme señales, ¿no? De, pues cada vez más claras y más como a un volumen más alto, ¿no? Que cada vez era como, tienes que escuchar porque es que ya tu cuerpo te está gritando que no es tu sitio y esas señales eran en forma, pues, a nivel físico, ¿no? Malestares digestivos, malestares a nivel, pues, musculares, a nivel opresión en el pecho, un mix, ¿no? De sensaciones no muy agradables que me causaban malestar. Y ahí yo empecé a indagar y empecé a interesarme por mi autocuidado, por mi desarrollo personal, no tanto lo profesional. Y empecé a ir a terapia porque además tuve un punto de inflexión muy grande, que pasé por un trastorno de ansiedad, ansioso-depresivo, que fue como el punto ya más álgido, ¿no? de esta etapa. Y ahí fue cuando desperté de golpe de esa situación que estaba pasando, de forzar y estar en un lugar que no era para mí, con un estilo, ¿no? de vida que no era para mí. Empecé a ir a terapia, empecé a ir a interesarme muchísimo por conocerme más, por cuidarme, no tanto desde un lugar exigente, sino más compasivo, más amable, porque de hecho hice una terapia con mi psicóloga que es terapia Gestalt, que es terapia compasiva, que era lo que yo necesitaba para contrarrestar esas tendencias que yo además tengo, que no sé si quien nos escuche pues se sentirá identificada o identificado, pues más perfeccionistas, más exigentes, más como controladoras. Pues
necesitaba algo que compensara todo eso. Y mi propia psicóloga empezó a introducirme en mindfulness y meditación sin yo saberlo. O sea, no me decía, esto que estamos haciendo es mindfulness. Ella me proponía pues prácticas y en la propia sesión o para casa. Y yo notaba que me sentaban súper bien. El estar en el momento presente, yo con una tendencia a vivir por delante, ¿no? Pues me sentaba fenomenal estar situada o volver al presente, no perdérmelo. Y pues pasé otro punto de inflexión un poquito más adelante, en 2017, esto fue en 2015, pues en 2017 pasé una etapa de mucho estrés, ya no era ansiedad ni ansioso depresivo, sino era más estrés. Yo notaba que estaba mi cuerpo con muchas sensaciones físicas diferentes, pero más asociadas al cansancio, a no tener energía, a la mente muy, muy acelerada. Y ahí fue cuando de repente, de un día para otro, me quedé sin trabajo de mi anterior trabajo de ingeniera. Y ahí dije, es mi momento de verdad ya para romper con esa etapa y plantearme qué quiero de verdad que conecte conmigo. Me fui a hacer yo, para mí, un retiro de mindfulness y yoga y ya ahí empecé a encajar todas las piezas, ¿no? Y decir, ah, vale, esto que estaba haciendo es mindfulness, no lo sabía. Y el yoga, que ya lo venía practicando, le di como un sentido a todo. Y ese retiro para mí fue transformador y volví de ahí diciendo, yo me quiero formar en esto, aunque sea para acercarlo bueno, para seguir yo profundizando y acercarlo a mi familia, a mis amigos. Y ahí empezó, todo aquí y ahora, con ese propósito pequeñito de ayudar a otras personas en mi entorno, a mí y a otras personas de mi entorno, a crear esos espacios para parar, sobre todo para parar, escuchar y ser más consciente. Y ya pues fue como expandiéndose hasta lo que es ahora, que llevo 2 años, que ya se ha ido expandiendo hacia más personas y ojalá que siga. Y eso, es que un poco largo, pero he No, intentado compactarlo. pero lo has compactado bien, porque es muy bonito ver cómo cada pasito que has ido dando, ¿no? En tu historia personal te ha acercado al final a donde estás hoy. Y bueno, yo te conozco y estás, o sea, eres una persona muy feliz, que se nota y lo irradias. Y quizás eso fue pues por esas pequeñas semillitas, ¿no? Que se fueron plantando a lo largo de X años. Has dicho una cosa, porque has diferenciado entre estrés y ansiedad. Entonces, si te parece, podríamos empezar por ahí para que la gente entienda cuál es la diferencia entre el estrés y la ansiedad. Vale, pues ambas son emociones, ¿vale? El estrés, la ansiedad son emociones que todas las personas tenemos porque la emoción brota, surge, ¿no? Y no se puede controlar, como la alegría, como la tristeza, pues la ansiedad, el estrés también son emociones. Es verdad que hay una diferencia que a lo mejor la gente a veces la confunde, ¿no? Entre la ansiedad y el estrés. La ansiedad es un estado de alerta, de estar en alerta y estar viviendo por delante, ¿no? Estar todo el rato proyectando hacia el futuro con pensamientos, estando tú físicamente poniéndote en alerta ante lo que puede pasar en el futuro. Está más asociada a miedos, preocupación por el futuro y no vivir en el presente, sino estar muy en lo que va a pasar, ¿no? Como proyectando siempre hacia el futuro. Mientras que el estrés, que de hecho tengo aquí una pizarrita con un poco lo que vamos a ir viendo para focalizarnos más en el estrés, como habíamos hablado, pues el estrés también es una emoción, pero es más, en vez de alerta, es para defenderte, es un mecanismo de defensa. Entonces surge ante amenazas que tú detectas, que pueden ser reales o no, y pueden ser amenazas que tú incluso imaginas, ¿no? Que estás en tu imaginario y pues de repente te imaginas algo que ni ha pasado, pero eso ya para ti es una amenaza. Pero si nos remontamos a algo más tangible, el estrés es una emoción muy, como muy de la prehistoria, ¿no? De cuando el típico león o animal persiga a una persona y lo acecha, pues tú te pones en mecanismo de defensa de, pues, ¿qué hago? ¿Lucho? ¿No? ¿Me enfrento o huyo? Pues el estrés es todo eso que se despierta, ese mecanismo de defensa, y es una reacción natural como en el cuerpo que brota naturalmente y no se puede controlar.
Lo que pasa hoy en día es que esas amenazas, que antes eran un león físico tangible, pues ahora muchas veces son amenazas que, pues eso, imaginamos, no son de tanto peso, pero le damos mucho peso, o acumulamos muchas amenazas y al final pues nos desbordamos, ¿no? Y estamos todo el rato estresados por eso. Podríamos decir, para aclarar un poco, a ver si me ha quedado claro, ¿podría ser que la ansiedad se proyecta más hacia el futuro y en cambio el estrés sucede algo más en el presente cuando tú percibes una amenaza? Sí, se podría decir que sí. Vale. Muy interesante, ¿no? Porque al final, ¿quién no tiene estrés hoy en día, no? La cuestión es cómo saber si tienes estrés, ¿no? Cómo saber si ese estrés, digamos, te está afectando o cómo saber si es hora de poner la atención en ese estrés. Vale, pues ¿cómo saberlo? Para saber que tienes estrés, para reconocerlo, ¿no? En cada persona se muestra de una manera distinta. El estrés, como es una emoción, pues brota a nivel fisiológico, es una reacción natural del cuerpo, y a nivel físico hay un desequilibrio. Tú cuando tienes estrés, tu cuerpo se desequilibra y prioriza al final funciones, ¿no? Como importantes, como si estuvieras en ese momento de hay una amenaza, me tengo que defender o luchar. Entonces prioriza diferentes funciones y otras las inhibe porque no son importantes en ese momento. Hay un desequilibrio a nivel físico. Entonces, hay unas sensaciones corporales que son adaptativas, es decir, que cuando tú las sientes, hay un momento en el que están sucediendo en ti, pero después de ese desequilibrio vuelves a equilibrarte. Es decir, hay un momento X para esas funciones que se activan y otras se inhiben, y cuando ese momento de estrés pasa, si tú lo has gestionado, pues vuelves como a tu equilibrio normal y a tus funciones corporales normales, ¿vale? Es decir, un estrés bien gestionado pues te permite recuperar el equilibrio, y un estrés mal gestionado pues genera desgaste. Lo que me preguntabas de cómo lo podemos percibir, ¿no? El estrés, pues en los diferentes planos o dimensiones de ti, pues a nivel mental, a nivel corporal o a nivel emocional se puede percibir. Se trata de parar, ¿no? De crear ese espacio para parar a escucharte. La primera palabra que creo que tiene que quedar muy presente es escucharte, o sea, hacer ese trabajo de escucha, de observación, para darte cuenta de realmente cómo lo percibes tú el estrés, porque puede ser distinto a cómo lo percibe otra persona. A lo mejor a ti te viene mucho antes a nivel mental, muchos pensamientos, y ya lo puedes asociar a me estoy estresando, ¿no? Y estoy en un ciclo de estrés continuado. Pero puede ser que otra persona lo note más a nivel corporal. Si hablamos de pensamientos, pues normalmente suele ser un diálogo mental muy negativo, ¿no? Con pensamientos muy negativos, o que te falta concentración, o no puedes poner foco. Pensamientos como muy angustiosos también, o que te falla un poquito la memoria, o como precipitaciones también. Por eso también se asocia a ansiedad, porque a veces te viene mucho miedo y te precipitas, ¿no? Hacia el futuro, y puede ser que se comparta, ¿no? La emoción del estrés con la ansiedad. Eso también es algo que creo que es importante saber, que no hay una emoción pura. Puedes sentir varias emociones, incluso una emoción que se disfraza de otra y parece una pero es otra. Que eso es importante también saberlo, ¿no? A nivel corporal, pues como digo, en cada persona se sentirá de una manera, ¿vale? Lo que pasa dentro de ti es que los músculos se ponen en tensión, el corazón bombea más, entonces te llega más sangre, por ejemplo, a las manos, a los brazos, a las piernas, a las extremidades. Entonces se te calienta más esas zonas, se eleva la temperatura corporal. Se paralizan esas funciones que no hacen falta, como el aparato digestivo o el aparato reproductor, porque en ese momento no hace falta. Y por eso, cuando es continuado, hay desajustes y desequilibrios a nivel digestivo o a nivel sexual también, cuando hay un estrés crónico, ¿no? Que no es adaptativo. Yo, como sensaciones extras, ¿no? Que tú puedas notar, por ejemplo, yo noto que se me seca la boca,
como que tengo la boca seca, a nivel tensional, ¿no? Sobre todo en la zona del cuello, espalda. Es que en cada persona se va a reflejar de una manera, ¿no? Es escucharte, por eso es tan importante escucharte y observarte. Me han contado personas que no notan en las rodillas, como que se le bloquean las rodillas a veces. Es un trabajo de observación y escucha, de escribir. Mira, pues he detectado esto, esto y esto, y lo asocio a mi situación de estrés. Y ya para la próxima, pues eres más consciente, ¿no? Te das más cuenta. Y como te decía también, el estrés puede ir ligado a otras emociones. No tiene por qué ser únicamente estrés. Puede estar asociado a tristeza, a rabia, a ira, a sentirte irritada. Entonces, pues también darte cuenta, ¿no? De cuando te sientes así, si eso te genera estrés. Esto es un poco un rollo ahí para explicarlo, un poco largo, pero se traduce todo o se resume todo a observación y escucha, para darte cuenta de cómo te sientes tú y si lo identificas con sentirte estresada o ante esa amenaza. Claro, es que me parece muy interesante también esto que dices, ¿no? Porque se vive últimamente como muy en piloto automático, ¿no? Entonces realmente como que si tú no paras, no vas a ser consciente de que tienes ese estrés y por tanto no vas a poder poner las medidas para gestionarlo, digamos, ¿no? O sea que el primer paso sería parar, ¿no? Totalmente. Primer paso, incluso antes de parar, permitirte parar, porque como tú dices, como vivimos tan en automático, tan en el modo hacer tarea, conseguir objetivos, el darte el permiso de parar suele ser lo más difícil. Entonces, Vale. permitirte parar y luego ya una vez que paras, hacer ese trabajo de escucha, observación, que puede ser en tu día a día, pero es verdad que propicia mucho más el parar meditando o practicando mindfulness porque estás mucho más hacia ti, ¿no? Hacia adentro y puedes escucharte mejor que si estás durante tu día haciendo otras cosas e intentas escucharte y observarte porque tienes otros estímulos que te van a distraer al final. Justo mi siguiente pregunta iba en torno a esto, ¿no? Al mindfulness. Y es, bueno, ¿qué es esto del mindfulness? ¿Cómo puede ayudarnos a gestionar el estrés? ¿Y por qué sería una buena estrategia para abordar el estrés? Vale, pues como te decía, es súper importante eso, darse el permiso de parar para poder observar y escuchar, ¿no? Lo que pasa en ti y trabajar tu atención, trabajar dónde pones la atención, porque como te decía, si estás en tu día a día y tienes tantos estímulos, te cuesta focalizarte, ¿no? Y poner atención a ti misma siempre es lo último, porque vas a tener hacia afuera muchas cosas a las que prestarles atención, personas, cosas que están pasando, tareas. Entonces, es aprender a dirigir la atención hacia ti, ¿no? Hacia lo que pasa en ti. Entonces, el mindfulness es un trabajo de atención plena hacia lo que pasa en ti, a nivel mental, a nivel físico, a nivel emocional, incluso espiritual o energético, si vas más hacia ese lado. Entonces, el trabajar la atención es súper importante para poder hacer un filtro, ¿no? Y decir, vale, pues quiero escucharme a mí y observarme a mí en este momento. Entonces, el mindfulness te permite eso, trabajar yo elijo dónde pongo mi atención, intencionadamente, ¿no? Y además, añadiéndole ese extra de me observo, como si me observara desde fuera. Yo tengo un mini yo que está fuera y me observo, ¿no? Desde fuera, como para distanciarte un poco de todo lo que pasa, porque cuando o sea, como te mezclas con lo que pasa en ti, te cuesta más ser como más discernir, ¿no? Entre lo que está pasando porque te afecta al final, sobre todo si son cosas incómodas o desagradables. Entonces, como verlo desde fuera y ver que hay cosas agradables, hay cosas desagradables o hay cosas que, bueno, que no son ni agradables ni desagradables, te ayuda como a ese periodo de escucha y observación. Esa intención observadora con distancia, como un mini yo que está desde fuera, o yo me lo imagino muchas veces como una luz, ¿no? Que me enfoca desde fuera, ayuda muchísimo. Y luego la actitud que decía al principio, la actitud compasiva, amable, de dar por hecho
que te vas a juzgar, que es nuestra tendencia, ¿no? Juzgarnos, exigirnos mucho, querer que todo para allá o para ayer y esas cosas, pues tener en cuenta que eso va a pasar y potenciar mucho los mensajes amables, el diálogo más amable hacia ti, más paciente, más amoroso. Eso sería súper importante también. Añadido, ¿vale? A una actitud, pues, como más abierta, una actitud más de apertura. Hay dos palabras o actitudes que también considero muy importantes, que son la ecuanimidad y la resiliencia, que no sé si está familiarizada, pero Cuéntanos un poquito. en el trabajo de mindfulness es muy importante ser ecuánime, es decir, pues con esa intención observadora de verte desde fuera, aceptar lo que vaya pasando, ¿no? Y sobre todo abrazarlo también, aceptarlo, abrazarlo, sostenerlo como parte de esa experiencia presente que tú estás observando. No intervenir como hacemos siempre, que es reaccionando, ¿no? Cuando ocurre algo, poniendo un ejemplo muy sencillo, cuando a ti te pica algo, pues tu reacción automática es rascarte. No te paras a observar cómo es ese picor, qué sensación te produce, que normalmente es un poco desagradable, ¿no? Pero no es algo que te tengan que amputar ninguna parte que te pique, quiero decir, que es algo pues llevadero, ¿no? Que tú puedes observar ese picor aunque te desagrade un poquito. Pues se trataría de ese no intervenir, no reaccionar, el poder observar. Te pongo ese ejemplo como desagradable, ¿no? Porque lo agradable cuesta menos observarlo, pero normalmente estamos más en ese trabajo de observar lo desagradable. El no reaccionar sería no rascarte, ¿no? Pues cuando observas algo en ti, no intentar aliviarlo justo al momento que lo sientes, sino observarlo con esa distancia y con esa actitud más amable. Por ejemplo, a mí hoy, esta mañana, me molestaba la tripa, ¿no? Un poquito. Pues he meditado, me he puesto las manos ahí en la zona y he intentado, de verdad que a lo mejor alguien puede juzgarlo, ¿no? Porque es la tendencia que hace esta, ahí hablándole a su barriga. Pero yo de verdad que es creer también en el poder de tu mente, en proyectar esas palabras hacia ti, amables. Hay una diferencia. Vamos, ahora no me duele, es verdad que ha pasado un rato ya, pero como decir, vale, pues abrazo y acojo esa molestia. ¿Cómo es? ¿Cómo la siento? ¿Dónde la siento? Incluso jugar, ¿qué forma tiene? O me imagino alguna forma o algún color y así amabilizas más esa relación con lo desagradable. Entonces, igual con el estrés y con lo que te produzca el estrés. Más o menos. Sí. Y la resiliencia, ¿no? Que teníamos aquí. Eso es. La resiliencia es, pues eso, ante situaciones pues adversas, ¿no? O pues que cuestan, pues va un poco ligado, como aceptar esa situación y puedes empezar por situaciones pequeñitas, ¿no? Que no te cuesten, situaciones pequeñas de incertidumbre o de adversidad pequeñitas, que no sean algo muy que te trastoque mucho, ¿no? En tu día a día, que tú puedas decir, venga, pues me trabajo ahí la resiliencia en una situación adversa que a lo mejor no es como me gustaría que fuera, pero puedo trabajarme el estar ahí en esa situación adversa y el adaptarme a esa situación adversa e incluso ver la oportunidad, ¿no? De esa situación y confiar en que no es para siempre, que no va a durar para siempre, que tiene un inicio y tiene un fin, que es impermanente como todo en la vida. Y yo siempre pongo ejemplos pues muy sencillitos, como por ejemplo a mí soy un poco a veces olvidadiza y se me olvidan cosas, ¿no? Por ejemplo, tengo que llevar X cosa importante, imagínate en el bolso, ¿no? Tengo que llevarme, no sé, un cacao de labios, pero no es algo 100% imprescindible. Entonces, como decir, vale, voy a confiar un voto de confianza en ¿me lo habré echado? ¿No? Bueno, pues voy a sostener esa incertidumbre hasta que, imagínate, hasta que vaya a necesitarlo. Y cuando llegue ese momento, abro el bolso. ¿Está? Sí. ¿No? Si no está, pues como que he sostenido en el tiempo esa situación como adversa, amigable, ¿no? De no me he llevado el cacao y acepto. Si está, bien. Y si no está,
ok, pues lo acepto y pues otro día prestaré más atención. Es como una situación adversa para mí, amigable, que no me genera mucho impacto o nada, pero estaría bien tener el cacao porque me gusta tenerlo, pero si no está, pues no pasa nada. Pues empezar a trabajar esas situaciones pequeñitas para luego extenderlo a situaciones más grandes, claro. O sea, es como, sí, como trabajar esa impermanencia, ¿no? Que al final la vida es impermanente en sí, ¿no? Entonces, es un trabajo muy interesante para afrontar el día a día, quizás, ¿no? Total. Y fijarte en la naturaleza. La impermanencia, yo siempre lo digo, fijarte en la naturaleza, en sus ciclos, en que todo cambia, en que todo, pues eso, se va transformando. A mí me ayuda también mucho a esa resiliencia, a fortalecerla, porque eso, en cualquier situación adversa no es para siempre. Tiene un inicio y tiene un fin, no va a durar para siempre. Como todo. Y ahora imagínate que yo, ¿no? Yo quiero empezar a gestionar mi estrés. Me he dado cuenta, he parado, ¿no? Y he dicho, uy, tengo que poner un poco de foco aquí. ¿Qué me recomendarías? Porque yo sé que tienes varias formas, ¿no? de trabajar, tienes diferentes servicios y yo sé que este año además has sacado algo online que me ha parecido súper chulo. Entonces, bueno, cuéntanos un poco de qué forma cualquier persona, cuando ya quiere empezar a trabajar el mindfulness o a gestionar su estrés, ¿qué podría hacer? Vale, pues yo siempre recomiendo empezar pequeños pasitos, algo progresivo. Siempre lo digo que cualquier hábito, para mí hay que empezarlo de manera progresiva, pero un hábito que nos cuesta, como es en esta sociedad, parar, ¿no? Y mirar más hacia adentro y no hacer, porque al final se trata de no hacer nada, se trata de observar, pues siempre invito a que se empiece muy poquito a poco. Yo tengo como cuatro tipos de prácticas que yo voy recomendando progresivas, que puedes empezar por ejercicios sensoriales, que no es más que despertar tus sentidos durante tu día, despertar tus sentidos mientras, ¿no?, estás en situaciones cotidianas, como puede ser, pues, desde que te levantas, ¿no? Esa higiene inicial, diaria, desayunos, o sea, el momento comer, momento vestirse, momento tareas de casa, todo en esos momentos activar sentidos y decir, pues intencionadamente voy a activar el sentido del tacto, cómo estoy sintiendo lo que estoy tocando, qué rugosidad o textura tiene, tacto, pues oído, que estoy escuchando, pues así con todos los sentidos, ¿no? Incluso la vista, que tú en la vista te puedes enfocar o desenfocar, tú puedes mirar algo, siempre pongo el ejemplo del dedo, tú puedes mirar el dedo, solo el dedo, y ver lo de detrás desenfocado, o puedes abrir, ¿no?, la visión y ves todo. Pues como en la vista también puedes enfocarte en algo o abrirlo a todo. Ese sería como por lo que yo empezaría, despertando los sentidos que además te sitúan en el momento presente. Porque lo que ocurre, lo que percibes en tus sentidos, lo percibes aquí y ahora, en este momento. Luego yo invito también a seguir por hacer tomas de conciencia, esos darte cuentas, como esos clics, como si hicieras una foto, ¿no? Una captura mental, o también invito siempre a hacerlo por escrito, porque te ayuda más a distanciarte de lo que estás pues registrando o capturando. Y diferentes, ¿no? Yo desde capturar o registrar momentos agradables, desagradables, o neutros, o momentos de agradecimiento, aprendizajes, sensaciones corporales, ¿no?, que eso iría muy ligado al estrés, qué voy sintiendo durante mi día en mi cuerpo. Siempre invito más a escribirlo porque además luego queda ahí y lo puedes leer, ¿no? Pero si no tienes tiempo, pues como si hicieras una foto. Me siento así, le hago una captura y me doy cuenta. Es como me doy cuenta, hago una foto. Y luego ya iríamos más hacia meditaciones en sí, mindfulness, que pueden ser meditaciones informales, que son pues muy cortitas, y sí es verdad que creas ese momento para hacerlo, que yo invito a que sean pues al despertar o durante el día, hacer una pequeña pausa, como romper, ¿no?, con lo que estés haciendo, o antes de dormir, que esas meditaciones pues invito a llevar tu atención a lo que pasa aquí y ahora, que también son los sentidos o tu respiración, tus latidos, más mirada hacia adentro, ¿no?
Y la meditación formal, pues guiada o en silencio. También yo me gusta que la gente vuele libre, ¿no? Que empiece a dejarse guiar y acompañar por mí, pero que pueda integrar la práctica por su cuenta. Y lo que le sirva y lo que no le sirva, pues no. O sea, como dar una batería de opciones de meditación más focalizada en trabajar la atención o la respiración o más la respuesta a la relajación, si necesitas más relajarte, o visualización, que hay gente que le sirve mucho visualizar, ¿no? Para sentirse ahí y esas sensaciones como yo, traerlas. Yo doy como muchas opciones y todo jugando pues con esa atención, llevarla con esa intención de observar con distancia y la actitud más amable y más paciente y amorosa. Qué bueno. Y aparte, o sea, tú haces todo este proceso y tienes como dos formas de acompañar a las personas, o bueno, dos que yo conozca, si no ahora nos cuentas un poquito más, pero sé que tienes un ebook o una guía práctica, ¿no? Donde las personas, porque tienen esa guía para poder seguir, ¿no? Porque al final una persona que realmente no sabe de esto tendría que dedicar mucho tiempo, ¿no? A informarse, a ver qué tipo de meditación o a ver cómo poner esa pausa, ¿no? Y tú tienes esta forma de hacerlo con una guía práctica y luego tienes un grupo online también, ¿verdad? Eso es, sí, la verdad que me estaba viendo muy reflejada porque yo misma soy, además de instructora, soy aprendiz, ¿no? Y todo lo que yo voy aprendiendo lo voy integrando y no es que yo sea más que las personas que acompaño, sino que pues dedico más tiempo al final, ¿no? Pero sí que veo súper importante el no cargarse de información, porque yo me acuerdo al principio que leía muchísimo, ¿no? Pero no practicaba. Entonces, creo que es súper importante priorizar la práctica, porque leer de mindfulness al final no lo practicas y pues no lo integras, ¿no? No lo traes a ti. Entonces, sí que tengo estos dos servicios. Uno es lo he llamado guía virtual, que es, pues tienes tu ebook, tienes recursos, ¿no? Que son accesibles para ti. Un ebook, tienes un planning de 8 semanas, tienes una masterclass mía de 45 minutos y un acompañamiento, porque en ese planning yo semana a semana te voy como acompañando y te voy, pues, además dando, pues, una info extra, mira, pues esto te puede ir surgiendo, invito mucho a compartir, ¿no? Tengo un área personal donde la gente puede entrar y con un foro puede compartir su aprendizaje y eso nutre mucho. Creo mucho en ese poder de compartir de las personas y la indagación compartida, ¿no? Para no sentirte tú la única o el único al que le pasan las cosas, sino que veas que a la gente también le pasa. Y luego el grupo, pues tiene todo eso incluido que te he contado, más sesiones en vivo, una a la semana. Entonces estamos haciendo una a la semana en el que nos conectamos, o sea, en la que nos conectamos todas y hacemos práctica guiada en vivo, compartimos, indagamos allí mismo y pues nos acompañamos entre todas y pues más motivación, ¿no? Para conectar entre personas y ver pues precisamente eso, que no es la única a la que le pasa, que a lo mejor te cuesta gestionar el estrés o la ansiedad o te cuesta dormir o pues la mente va por un lado y tú por otro y pues eso, esos serían los dos servicios. Yo veo clave la guía, acompañamiento, más que tienes que hacer, ¿no? Tienes que hacer esto, sino guiar y acompañar, porque cada proceso además es diferente y pues cada persona está en un punto y necesita unas cosas y dentro Claro. de ese servicio grupal también tengo el individual, ¿no? Que me centro 100% en la persona, pero en el grupal no dejo de lado la guía y el acompañar porque para mí es clave, más que dar unos recursos, es como, no, te guío y te acompaño en el proceso, ¿no? En el camino. Claro, justo por eso te preguntaba, ¿no? Porque al final tener esos pasos o tener una persona que, digamos, te lleva de la mano, pues es una forma mucho más fácil, ¿no? De fluir en ese sentido. Pues ya para terminar, quería preguntarte a ver si nos podías recomendar algún recurso, algún libro, algún documental, algo que te inspire o que te haya inspirado en tu camino. Vale, que tengo aquí justo mis libros, así que voy a coger uno, que es el que le recomiendo casi a todo el mundo, que es este, es el de Mindfulness Práctico, porque además, bueno, yo lo tengo aquí lleno de post-it,
pero es súper visual, es como todo lleno de texto, pero de infografías también. Y para iniciarte en mindfulness es chulísimo, aparte tiene aquí pues fotos con frases y diferentes prácticas, pues eso, desde lo sensorial que hemos hablado, ejercicios sensoriales, tomas de conciencia, escritura y luego también pues meditaciones formales que las tiene como escritas, ¿no? Pondremos en las notas Sí. del podcast este libro. Sí, y aparte lo lleva a muchas áreas, ¿no? De la vida distintas, donde tú puedes integrar el mindfulness y me parece muy guay, la verdad. Dejaré las notas del podcast dentro de la web con todos los recursos, el resumen de todo lo que has contado y muchísimas gracias de nuevo por compartir, porque al final compartiendo es como conectamos con otras personas y es como educamos a otras personas y eso hace que las personas den un paso adelante para cuidar de ellas mismas y de su bienestar. Me alegro un montón, Irene, ha sido un placer. Pues muchas gracias y espero verte por aquí de nuevo. Vale, hasta luego.